Querido amigo, ¿de qué depende tu vida? La mía depende de un hilo. Te pregunto en esta noche, ¿de qué depende tu vida? La mía depende de un hilo. Esta noche te bendigo y tu pastor Iván. En este tu segmento en paz me acostaré y así mismo dormiré. Perseguimos, hermano querido, que tu vida también dependa de un hilo. Esta noche quiero que descubras, que sepas, que tu vida depende de un hilo y que ese hilo es el cordón de redención que Dios ha tejido, la gracia, la sangre y la intercesión de nuestro Salvador. ¿Te ha pasado que sientes que todo se derrumba? Simplemente que algo debajo de ti se está derrumbando, que tú tenías planes pero ya no están funcionando, que de repente te sientes perdida o perdido en tu camino, que, que sientes que están, ¿sabes? Simplemente que lo único que te queda es un hilo, que estás dependiendo de un hilo, ¿no? Que la salud tuya, las finanzas, la familia, tu fe está al borde del colapso. Yo sé que para ti posiblemente esto no es extraño, vivir esta vida. Pero quiero hablarte de un caso que hace poco vi una película que se llama eh, Deep Breath, y en inglés, en español, Sin Oxígeno. Es sobre la vida de este hombre que se llama Chris Lemons. Chris Lemons es un buzo de mucha profundidad. Esta gente son las que se ponen los cascos estos y tienen, ¿verdad? Estos trajes y son agarrados de un hilo. Es como una soga que por ahí le entra el aire, le entra también la data y tienen también pues, la electricidad para las cosas que necesitan. La cuestión es que su respiración depende de un hilo, ¿verdad? Que está agarrado arriba en un barco. Y este señor pues estaba trabajando en el Mar del Norte, por allá por Escocia, y se quedó atrapado a 300 pies, 300 metros de profundidad, sin oxígeno, porque se le cortó el hilo. Se cortó el hilo que simplemente se enredó, el barco se siguió moviendo, se rompió y estuvo, óigame bien, 29 minutos sin oxígeno. Ahora, yo quiero que usted sepa que está demostrado médicamente que una persona que está 2 minutos sin oxígeno en su cerebro va a padecer de muerte cerebral. Esa persona no se va a levantar. Sin embargo, este señor, su vida pendía literalmente de un hilo y pudo sobrevivir. Alguien lo sostuvo, algo lo sostuvo. Todavía no saben qué fue lo que pasó. Pero sin embargo, él puede haber sido una combinación, digamos, de temperatura o del oxígeno que había. Él lo que tenía era 8 minutos de oxígeno adicional. Pero él sobrevivió, algo lo mantuvo, algo lo permitió que él estuviera ahí. Así también hay personas que hoy sienten que están bajo el mar de la desesperación, que tal vez se te estás acortando el hilo, que tal vez tú no tienes cómo respirar, que hay personas que literalmente pierden la respiración, ¿sabes? Pero hay un hilo, hay un hilo. Yo quiero hablarte de un hilo en esta noche, que todavía los conecta a la vida, y ese hilo es el hilo de Dios. Yo empecé este programa diciéndote las palabras, ¿de qué depende tu vida? La mía depende de un hilo. Yo quiero que tú sepas que yo tuve una experiencia personal. Cuando yo tenía 17 años, yo venía, ¿verdad?, guiando de Humacao a Yabucoa, y eran las 11 de la noche, y allá hay una carretera que se llama la carretera, la curva del Aguacate, en esa carretera número 1, una pendiente, y algo me decía, baja la velocidad, baja la velocidad. Y yo pensé, espera, que era mi cerebro diciéndome, baja la velocidad, porque venía la curva, que es bien profunda, y había habido carros que se habían volcado y todo eso. Y bajé la velocidad, pero luego de que pasé la curva, aceleré un poco más, ¿verdad? Y algo me decía, baja la velocidad. Hermano querido, un poco más adelante, como digamos 500 metros más adelante, un caballo era de noche, se introdujo, yo lo golpeé con el auto, el caballo cayó muerto en la carretera, yo quedé inconsciente, y si a mí no me recogen, me quedo muerto. No estuviera predicándote a ti en esta noche. Pero ese día, en ese lugar, había una familia de apellido Jurado. Y esta gente, su hermana, que era enfermera graduada, no vivía allí, pero esa noche estaba. Y esta gente me recogieron y me llevaron al hospital. Mi vida pendía de un hilo. El hilo estaba en manos de Dios y yo pude sobrevivir. Hermano, nuestra vida está en un hilo. Como decimos en mi pueblo, estamos prestados aquí. Estamos realmente prestados. Y yo quiero hablarte esta noche de esto.
de que hay un hilo del que pende a tu vida, puede ser frágil. Pero si es de Dios, es más fuerte que la muerte, es más fuerte que lo difícil que pueda estar pasando alrededor tuyo. Yo quiero hablarte un poco de 3 personas en la Biblia cuya vida dependió de un hilo. El primer caso es de Rahab. Rahab, su vida pendió de un hilo, y está en el libro de Josué, capítulo 2, versos 15, 18, 21, y también Josué, capítulo 6, del 22 al 25. Ella fue llamada al cambio, ella fue una persona que era despreciada en su tierra. Rahab era una prostituta, ella tenía una posada, era una prostituta y hombres iban allí, salían, habían viajeros, traían noticias, y ella oyó del Dios de Israel. Oyó de la maravilla del Dios de Israel. Oyó de cómo Él abrió el Mar Rojo para que el pueblo pasara y Egipto, que era la más grande potencia en ese tiempo, no los asesinara. Ella escuchó y fe nació en ella. Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y Rahab empezó a decir, caramba, soy despreciada en mi tierra por lo que hago, por lo que soy. Usted se puede imaginar, ¿verdad? Pero yo tengo fe de que con este Dios puede ser diferente. Y eso, hermano querido, es lo que ocurre. Es lo que ocurre cuando usted escucha la palabra, cuando usted se da cuenta de la palabra. Rahab tuvo un llamado al cambio, tuvo una prueba, tuvo una recompensa por eso. Rahab era una marginada, una ramera en un muro, que vivía en un muro que sería destruido. Pero confió en la palabra de unos espías que se presentaron allí a su casa. Se presentaron allí a pedir posada y eran perseguidos por el rey de Jericó para matarlos. Ella vivía en el muro. El muro había sido que sería destruido porque Dios le había hablado ya a Josué y le había dicho de 6 vueltas, luego de la 7ª vuelta toquen las trompetas en un grito que el muro se va a caer por completo. Y ella se dio cuenta de lo que estaba pasando. Cuando vio a aquellos espías, los recibió, los escondió y le dijo a los hombres que los perseguían, ellos no están aquí, están más adelante, y así contribuyó con el propósito de Dios, que era limpiar aquella ciudad. Ella le dijo a aquellos espías, bueno, yo los voy a ayudar, pero cuando esto ocurra, cuando Dios haga lo que va a hacer, yo quiero que ustedes me libren a mí y que libren a mi familia. Y ellos le dijeron, sí, voy, lo que tienes que hacer es colgar un hilo de tu ventana. Cuelga un hilo de tu ventana y cuando tú cuelgues ese hilo, cuando vengamos nosotros a capturar la ciudad, tú y tu casa será liberada. Aquella mujer colgó un hilo de su ventana como seña, un hilo rojo. Ella confió en la palabra de los espías y colgó un cordón rojo en su ventana. Cuando todo cayó, su casa permaneció en pie. Porque el punto que quiero ver, el primer punto que quiero hablar contigo en esta noche, es que la fe en la promesa de Dios puede sostener tu vida cuando todo lo demás se derrumbe. Aquella mujer vivía en el muro, óyeme bien, aquella mujer vivía en el muro, pero cuando cayó el muro, su casa no cayó. Y Hebreos 11, capítulo 31 dice, por la fe Rahab, una ramera, no pereció con los incrédulos. Una persona que era marginada de la sociedad, no pereció, aunque su vida pendía de un hilo. El segundo caso que quiero ver contigo en esta noche es Isaac. Isaac, hijo de Abraham. Dios le pidió a Abraham, un hombre de 90 y pico de años, que sacrificara a su un solo hijo. Para sacrificar a su hijo. Y Abraham no lo pensó 2 veces. Tuvo una crisis porque él no quería hacerlo, pero lo fue a hacer. Una muerte simbólica porque esa muerte representaba lo que Dios mismo estaba dispuesto a hacer. Pero ¿sabes qué? Mientras Isaac estaba sobre el altar y el cuchillo ya estaba en alto para matarlo, Dios le detuvo la mano a Abraham y proveyó un cordero. La vida de Isaac estaba en un hilo, pero Dios proveyó
un sustituto. Óyeme bien, Dios proveyó un sustituto y yo no sé cómo está tu vida. Si te sientes como Isaac, que estás a punto de morir. Si te sientes como Rahab, cuyo muro iba a desaparecer. Óyeme bien, hay un sustituto para ti y ese sustituto se llama Jesús. Cuando todo parece perdido, Dios tiene una provisión preparada que sustituye tu dolor por propósito. Génesis 22:14 dice que en el monte de Jehová será provisto, y fue provisto un carnero. Un cordero fue provisto. El tercer caso en esta noche es el de Pedro. Pedro fue sostenido por la oración. Dios le decía en Lucas capítulo 22 y Juan 21, Pedro le falló y negó al maestro. Pero Jesús ya había orado por él. Porque si te recuerda un poco antes en la Biblia, habla de que Jesús le dice a Pedro, Pedro, Satanás ha pedido tu vida para zarandearte, pero no temas porque yo he orado por ti para que tu fe no falte. Y luego él fue probado, escúchame bien, y él le falló, Pedro le falló a Dios, pero Dios lo volvió a redimir. Dios lo buscó. Aun cuando tú sueltas a Dios, Jesús no te suelta a ti. Óyeme bien, Jesús oró y esa oración diciéndole me amas, esa oración fue el velo invisible que lo sostuvo. Aun cuando tú sueltas a Dios, Jesús no te suelta a ti. Su intercesión te alcanza en tu peor momento. Óyeme bien, Romanos capítulo 8 dice que Cristo intercede por nosotros. Óyeme bien, Él ahora mismo está a la derecha del Padre. Tiene hoyos en sus pasos, en sus pies y en su costado. Él es el autor de nuestra salvación. Óyeme bien, en esta hora está intercediendo por ti en el nombre poderoso de Jesús. Toda esta gente vivieron por un hilo, pero ese hilo no era humano, era el hilo escarlata de la redención, era la sangre de un inocente, la intercesión de un Salvador, la gracia de un Dios que salva en esta noche. Óyeme bien lo que te tengo que decir, tu vida si va a depender de un hilo, que sea el hilo de la redención, el hilo que Dios tejió para que tú y yo nos agarremos, como hizo Rahab. Ella se agarró de ese hilo, ella bajó a aquellos hombres a través de esa soga, óyeme bien, y confió en la promesa que Dios estaba haciendo a través de aquella gente. Ella confió y tuvo salvación. Isaac se quedó tranquilo. Isaac se quedó allí en ese momento. Abraham no temió en bajar un cuchillo para matarlo, pero Dios proveyó. Dios proveyó, y en esta noche yo he venido a decirte que Dios proveerá para ti también sustituto, que ya lo ha hecho, y que tú y yo lo que tenemos que hacer es adoptar ese sustituto que se llama Jesús. Tal vez hoy te sientes que estás colgando de un hilo, pero si ese hilo es el de la fe, el de la sangre de Cristo y su intercesión, entonces estás más seguro que nunca. Porque Rahab, óyeme bien, confió en el hilo escarlata que le dijeron que pusiera. Confió en la promesa que le dieron. Óyeme bien, ella los dejó ir por aquella ventana, agarrados de un hilo rojo a aquella gente. Ella pudo haber pensado, ¿y si me mienten? Pero ella confió, óyeme bien, y fue salvada. Porque aunque el resto del muro se caiga, el resto del muro de la sociedad se caiga, tú no tienes que caerte. Tu casa no tiene que caerse. Óyeme bien, Apocalipsis 12:11 dice, ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Es tiempo de llevar la sangre del Cordero a tu casa. Es tiempo de ponerle en el dintel, que todo el mundo sepa que allí se cree en un Cristo de la gloria. Que lo hables, que lo declare a bocajarra, que lo hagas, óyeme bien, con asertividad. Tal vez te estás cayendo, pero hoy Dios te tira un hilo rojo, brillante, que conecta al cielo. Quiero hacer una oración final en esta noche. Quiero que pienses, hermano querido, cuando todo parezca perderse, recuerda que un solo hilo de Dios es más fuerte que todos los muros del mundo, y que en ese hilo tú puedes confiar. Así que inclina tu rostro en esta noche maravillosa. Recuerda a Rahab, recuerda a Isaac, recuerda a Pedro, gente sencilla, gente
que dependió de un hilo. Y ora conmigo en esta noche. Señor, aunque me sienta débil, aunque todo a mi alrededor parezca colapsar, yo me aferro a ti, me aferro a tu hilo de salvación. Gracias por tu sangre, por tu provisión, por tu protección, por tu proyección en mi vida, pero sobre todo por tu intercesión. Esta noche me acuesto en paz, sabiendo que no estoy colgando del vacío, sino sostenido por la redención. Yo oro en el nombre de Jesús. Amén. Y recuerda, querido amigo, en esta noche de bendición, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, mi Dios, me haces vivir confiado. Te bendigo en esta hora.